Buenas noches a todos, ya saludamos, así que saludar la CRI, Bien, Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos tocaba hoy, y si no, eso es lo que preparé, así que no, eso. Pero bien, estaba ahí. Perfecto. Bien, les invito a leer el pasaje y después vamos a tratar de hacer algunos comentarios para sacar algunas enseñanzas y para tratar de entender algunas cosas que también Pablo quiso transmitirle en este pasaje. Así comenzamos con el versículo 1, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Un poco para repasar y hacer memoria. Nuevamente, la epístola a los Gálatas, sí, de hecho, está dirigida, ¿no?, a un grupo de iglesias que está en Galacia, es una zona ubicada en el centro de lo que se conoce como Asia Menor, y los habitantes originales eran frigios, en una religión, ¿sí?, que rendía culto a la naturaleza. Ellos vienen también un poco de descendencia celta, así que hay una mezcla de lo que es en cuanto al culto, en cuanto a la religión, y estaba muy marcado también por las obras, por los sacrificios. Y en esta misma ciudad vivían muchos judíos, por eso Pablo también les escribe a ellos, ¿no? Y bueno, y ese era su entorno y eso era donde ellos mismos fueron plantados como iglesia, ¿no? Y en estos versículos que nos toca leer y que nos toca meditar hoy, Pablo lo que hace es volver al foco central de la carta, que en el capítulo 1, versículo 6, lo marca Pablo, comienza ahí, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Pablo hace un llamado muy fuerte a esto, que como habíamos visto y ya habíamos estado escuchando en los mensajes anteriores, ellos empezaron a agregarle cosas al evangelio, y por lo tanto es un evangelio diferente, y Pablo mismo dice: cualquier evangelio distinto al que ya hayamos predicado sea anatema, ¿no? Y en el versículo 1 del capítulo 3, Pablo comienza explicando la razón por la cual los Gálatas se habían desviado. Comienza haciendo una pregunta: ¿quién os fascinó? Dice, ¿no? Había algo que los había iluminado, los había llamado, los había marcado más que la verdad, ¿no? Porque dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Hay otra versión que dice: ¿quién los hechizó? Y la pregunta que me hacía es: ¿cómo se llega a este punto, ¿no? ¿Cómo es que los Gálatas se dejaron fascinar por algo más que la verdad que ya habían creído, que ya habían recibido el Espíritu por medio de la fe, pero ahora estaban agregando cosas, ahora estaban dejándose de fascinar, ¿sí?
por otras cosas y se comienzan a desviar de la verdad, ¿no? Y pensaba que cuando alguno de los profetas o los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan mismo en Apocalipsis, que les toca describir al Señor Jesucristo, pensaban su descripción acerca del Señor, ¿no? Y ellos no se reservan adjetivos, no se reservan figuras, con tal de hacerle la mayor justicia posible a lo que están percibiendo o a lo que están viendo en una visión sobre el mismo Señor. El Espíritu les ha guiado a describirlo de una manera veraz y bajo una percepción correcta. Por lo tanto, Jesús es y lo que la palabra dice que Él es. Sin embargo, sus descripciones no dejan de demostrar también una veneración que ellos tenían sobre el Señor, ¿sí? Ese amor, ese respeto, ¿sí? Y como le dije, esa veneración que ellos tenían por el Señor. Por lo tanto, lo describen de la manera en la que lo describen en cada uno de los pasajes, ¿sí? Pero ahora con los Gálatas sucedía lo contrario. Alguien o algo lo había fascinado más que la verdad, y para ellos la verdad de alguna forma había perdido su brillo, había perdido su interés, y se habían dejado fascinar por otras cosas. Y se me venían a la memoria un par de pasajes muy conocidos. Salmo 119, 105 dice que la verdad es como una lámpara que alumbra los pies, ¿sí? Y alumbra también el camino. En 2 Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ahora, pregunto, ¿no? ¿En algún momento cambió la verdad que predicaban los apóstoles? No cambió. ¿Perdió la palabra su capacidad de alumbrar? No la perdió. Ahora, ¿por qué se dejaron fascinar, no? Isaías 48 dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, es inmutable, no cambia. Por lo tanto, no perdía su brillo, no pierde su capacidad de alumbrar. Pero lo que cambia es el lugar donde los Gálatas pusieron la palabra, ¿no? La palabra va a alumbrar si va delante mío. Si yo la pongo detrás, deja de alumbrar mi camino y ya me choco, ¿no? Si voy yo por delante de la palabra, no puedo ver la luz que... No me sirve la luz que la palabra tiene, ¿no? Queda por detrás. En este tiempo se nos cortaba muy seguido la luz a nosotros. Y andábamos con las velas, volvimos a las velas, ¿no? Sí, es interesante, está bueno. La alegra estaba chocha, ¿no? La vela quería soplar. No podíamos tener la vela 2 segundos prendida. Pero bueno, cuando estaba prendida, la vela iba por delante y podíamos ver, ¿no? Pero si la vela queda atrás, al costado, tráela para acá que no veo, ¿sí? La luz tiene que ir adelante. Y lo mismo pasa con la palabra, ¿no? Tiene que ir delante nuestro, marcando el camino, porque si no, no me sirve de nada, ¿sí? La luz, la palabra va a seguir alumbrando, pero si está en un lugar incorrecto, deja de servirme esa luz que da. Por lo tanto, en primer lugar, sí, esto es lo que quería remarcar, ¿no? Los Gálatas habían dejado fascinar por algo, porque la palabra no estaba en el lugar que tenía que estar, no iba adelante de ellos, ¿sí? Se habían puesto ellos, habían puesto sus tradiciones, habían puesto otras cosas por delante de la palabra, ¿sí? Y entonces eso es lo que le había pasado. En segundo lugar dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y hoy en día se plantea, o algo que se planteaba en aquel tiempo también. De hecho, ahí Juan 18:38, Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Pirrón de Elis es un filósofo. Se lo conoce como el padre del escepticismo y está unos 300 años antes de Cristo. De hecho, era una de las corrientes que también estaba bastante instaurada en aquella época. Cuando Pilato justamente hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pone en duda la verdad.
Y esa actitud de Pilato, ¿no?, reflejaba esa actitud escéptica o relativista que había en ese momento, pero que es un cuestionamiento que se hace hoy en día, ¿no? Si nos ponemos a hablar con cualquiera en la calle, hay muchos que siguen esta corriente y muchas veces hasta es difícil poder explicarle el Evangelio, poder explicarle algo absoluto, porque te ponen en duda todo es relativo, todo está permitido. Escuchemos a todos, ¿sí? Todos tienen razón, ¿sí? Y entonces, si pensamos en esto, tiene total sentido la aclaración de Jesús. Juan 14:6 dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, dice él, yo soy la vida. Tanto en aquel entonces como ahora es necesario aclarar que el Evangelio que predicamos es la verdad, ¿sí? Ahora, este Evangelio que predicamos no solo es la verdad, sino que también debemos predicarlo según verdad. Y pensaba en tres cosas en este punto, ¿no? En primer lugar, para predicar el Evangelio según verdad, no debemos disfrazarlo. Hoy en día pasa mucho esto, ¿no? Disfrazar el Evangelio, licuarlo, deformarlo para que suene agradable a cierto público. Y si bien el Evangelio debe ser con gracia, tiene que ser según verdad. Y tiene que presentarse como el Evangelio es completo, sin sacarle nada, ¿no? En segundo lugar, al Evangelio no debemos agregarle nada. Y es lo que le pasaba a los Gálatas. Ellos empezaban a agregar tradiciones, ordenanzas. El Evangelio es perfecto como está. Y esto es lo que le había sucedido a los Gálatas. Y también puede ser algo que nos pueda pasar a nosotros, ¿no? Y ahí está bueno pensar y replantearnos, ¿cuál es el Evangelio que vivimos? ¿Cuál es el Evangelio que creemos? Y en tercer lugar, el Evangelio no podemos reducirlo. No podemos reducirlo, y en esto estuve pensando en este tiempo, a un mensaje único, sino que el Evangelio se extiende a toda la vida. En Hechos capítulo 2, verso 36, Pedro, predicando el Evangelio en Pentecostés, va a terminar su discurso diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y escuchaba acerca de esto y me cuadra y me cierra y me hace replantearme también que si Jesús no es mi Señor, entonces no puede ser mi Salvador. Eso es lo que Pedro estaba predicando, es lo que Pablo predica, y el Evangelio que Pablo le explica a los Gálatas también, ¿no? Tiene que ver con una vida completamente entregada a Cristo, ¿sí? Pedro proclama a Jesucristo como el Señor de la vida, y pensamos en qué significa que Jesús sea el Señor. Significa que Jesús tiene la autoridad completa, soberana, sobre todas las cosas, tiene derecho a gobernar todas las cosas, tiene derecho a gobernar también mi vida. Y Pedro termina subrayando de que Jesucristo es el Señor. Pedro no está haciendo un llamado después de una predicación a que levanten la mano, a que hagan una declaración de fe, a que hagan una oración, sino que consideren a Jesucristo como el Señor de la vida y como el Salvador. Comprender que Jesús es Señor y Salvador es la base de un desarrollo espiritual, desarrollo de la vida espiritual, ¿sí? A Jesús lo recibimos en nuestra vida y nos acercamos a Él para que sea el Señor y sea el Salvador. Y Pedro lo va a nombrar una y otra vez a esto, ¿no? En este orden. 2 Pedro 1:11 dice: porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Y Él pone el orden, ¿no? Él es Señor y después Salvador, o como quiera, pero Jesucristo tiene que ser Señor. El Evangelio no es solo Jesucristo el Salvador. Y hoy en día se escucha mucho también eso de que Jesucristo es Salvador y después puede llegar a ser el Señor. Y son dos cosas disociadas, pero no son dos cosas disociadas. Acá los apóstoles predicaban a Jesucristo como el Señor y Él Salvador. ¿Sí? Si Él no es mi Señor, no puede ser mi Salvador. Eso es lo que
se predica y lo que habla la palabra, ¿no? Versículo 2 de Gálatas 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y me preguntaba, ¿no?, ¿por qué Pablo hace esta pregunta si lo que les estaba reclamando era la obediencia a la verdad? Verso 1, ¿quién no fascinó para no obedecer a la verdad? Y acá le pregunta: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 12. Pablo va a contestar esta pregunta. Y va a decir: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el Espíritu no lo recibieron por las obras de la ley, sino que lo recibieron por el oír con fe, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio que se recibe por fe trae como resultado el Espíritu Santo en mi vida. Lo que Pablo les está planteando es: piensen, Gálatas, piensen, hagan memoria y saquen sus propias conclusiones. ¿Qué evangelio creyeron para recibir el Espíritu Santo? Ese es el evangelio que tienen que seguir. Versículo 3 al versículo 5. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y pensaba en Romanos capítulo 8, para entender esta relación entre el espíritu y la carne. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 6 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Pablo les preguntaba a los Gálatas: no habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Bueno, en primer lugar, lo que dice ahí en Romanos, por lo que yo saqué para meditar y pensar, dice que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En primer lugar, los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sí andan conforme al Espíritu. Los Gálatas empezaron a implantar una doctrina diferente, un pensamiento diferente del que Pablo les había enseñado, pero no quedó en la doctrina, sino que se extendió a la práctica, ¿sí? Por eso dice acá: los que andan, Todo comienza con la doctrina, pero se refleja en la práctica. En segundo lugar, nos habla de la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa palabra ley,
¿sí? Si vamos al original, se puede referir a una regla, un principio, una fuerza activa. No es necesariamente la ley mosaica, sino que puede ser el Evangelio. En este contexto es más un principio espiritual. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como el poder del Espíritu que da vida. Y como conclusión podemos pensar que solo en la vida en Cristo, bajo el señorío de Cristo, es que tengo el poder para ser libre de volver bajo la esclavitud del pecado. En todos sentidos, ¿sí? En cuanto a la vida antigua, en cuanto al legalismo. Solo en Cristo, solo bajo el señorío de Cristo es que tengo ese poder, ¿sí? Para vencer la esclavitud del pecado. En tercer lugar, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y nuevamente la imagen de la lámpara, ¿no? Alumbrando mi camino, ¿sí? Es útil para entender por qué el Espíritu tiene que ir delante y yo detrás, ¿sí? Ya no seguimos la naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y lo mismo que es la palabra como una lámpara delante mío, ¿sí? Es el Espíritu también delante mío guiándome, ¿no? Ahí en Juan 16:13 Jesús va a decir: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿no? Y va la verdad, la palabra, Jesucristo adelante, el Espíritu guiándome y yo detrás, siguiéndolos y dejándome guiar por ellos. Y en cuarto lugar, el resultado, ¿sí? Romanos 8:6, el resultado de vivir como el Señor propone, ¿no? La vida y la paz. La Reina Valera lo traduce como el ocuparse, ¿sí? Y la Nueva Traducción Viviente habla de la mente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa palabra en el original no solo significa el pensamiento, sino más bien una disposición interior y una actitud dominante, ¿sí? Es más que una idea puntual, sino que es una inclinación. Al decir el ocuparse se refiere a disponer nuestro interior a que sea la actitud que prima en nuestra vida, ¿sí? El ocuparme del Espíritu y de las cosas del Espíritu, ¿no? Y el resultado, ¿sí? Como le decía Pablo a los Gálatas, ahí en Gálatas 3, dice: aquel pues que suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿sí? Y una de esas maravillas que él hace, ¿sí? Y que hoy en día es tan deseada, ¿no? Es la paz. Es la paz y la vida. Paz en la mente, paz en el corazón, dice otra versión, ¿sí? Y eso es un milagro, ¿sí? Y un milagro que lo produce el Espíritu, ¿no? Cuando nos dejamos guiar por Él, cuando dejamos que el Espíritu nos guíe a toda verdad y seguimos la verdad, y cuando yo va detrás, ¿no? Para repasar 5 puntos que vimos hoy, rápido, por mucho tiempo. La verdad, sí, que para los Gálatas había perdido su brillo, La verdad no la pierde, no pierde el brillo. La verdad es inmutable, la palabra es inmutable, la palabra no cambia. El tema es dónde está la palabra en mi vida. ¿Sí? La palabra tiene que ir por delante para que alumbre y para que no me fascine otra cosa más que la verdad. En segundo lugar, pensamos en qué es la verdad. ¿Sí? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Por lo tanto, pensamos en el Evangelio, ¿sí? No como un mensaje, sino como una persona, la persona de Cristo. Y es una persona a la que tenemos que seguir y a la que le entregamos y a la cual nos entregamos nosotros al señorío de esa persona, al señorío de Cristo. El Evangelio según verdad. En cuarto lugar, el Evangelio que se recibe por fe trae como resultado del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Como sello, como
adelanto, ¿no? Como garantía. Y en quinto lugar, si Jesús va adelante y el Espíritu me guía, a Él, ¿sí? Puedo ver el milagro de la paz, ¿sí? Y el milagro también de una vida abundante y plena en el Señor. Que el Señor nos bendiga.